Bienvenidos a Bookland, donde siempre hablamos de libros. Yo soy Viviana y hoy os vengo a hablar de la serie Rokesby. Quiero hablar de estos libros de Julia Quinn que se han publicado este año y que están ambientados en el mundo de los Bridgerton. Estos libros son una precuela de la historia de los Bridgerton, es decir, que sucede años antes. Los Rokesby es una familia que vive al lado de los Bridgerton. Es la finca colindante, aunque allí colindante quiere decir 5 kilómetros. Y los Bridgerton que habitan en Audrey Hall en aquella época son los padres y hermanos de Edmund Bridgerton, el padre de los 8 hermanos que conocemos. Como podéis ver, es una serie de 4 libros y cada uno de ellos está enfocado en un hermano Rokesby. Son 5, hay una hermana, pero ahí no conoceremos su historia, simplemente conoceremos la historia de los varones. El orden de lectura es Por culpa de Miss Bridgerton, el segundo es Un marido inventado, el tercero La otra Miss Bridgerton y el último Primero llegó el escándalo. Antes de adentrarnos en cada uno de ellos y explicaros de qué va y mi opinión, recordaros que podéis seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o TikTok. Y ahora ya, sin enrollarme más, vamos a por ellos. Tal como os he dicho, el primero es Por culpa de Miss Bridgerton y nos cuenta la historia de Billie Bridgerton, la hija mayor de la familia Bridgerton, que es un tanto peculiar para las damas de aquella época. Todo el mundo espera que ella se case con un Rokesby porque han crecido juntos. Lo que pasa es que hay un hermano con el que peor relación tienen. George es el hijo mayor y el heredero del condado, pero también es arrogante, serio, y veremos qué es lo que pasa entre Billie y George. Esta historia me gustó muchísimo porque el personaje de Billie me enamoró desde la primera página. Es de estas historias que empieza de tal manera que te deja muy claro cómo es el carácter de cada uno de los personajes, y a mí el de Billie me cautivó. Tiene este inicio muy impactante, muy activo, pero luego el ritmo va bajando un poco. Debo decir que al ser la primera parte de la serie se nota bastante porque nos está introduciendo, nos da muchos datos, nos ubica, nos explica quién es quién, dónde está cada uno. Entonces todos estos datos hacen que el ritmo sea lento en la historia, pero a la vez los momentos en que están ambos protagonistas son increíbles y vas viendo una evolución, y a mí me gustó muchísimo. Hay una contradicción en esta historia en el sentido de que tenemos una protagonista que es muy fuera de época, pero a su vez tiene bastantes clichés. Aún así, yo me divertí muchísimo y tiene momentos muy intensos que a mí me encantaron. El segundo de la serie es Un marido inventado y nos cuenta la historia de Edward. Edward es capitán de la marina y está en una misión. Ha sufrido algo, un percance o un accidente, no sabemos al principio qué, por lo que está en cama inconsciente. Entonces aparece Cecilia, la hermana de Thomas, el mejor amigo en la marina de Edward. Y como Cecilia no sabe dónde está Thomas y está preocupada, se acerca a Edward para ver qué tal y descubre que está inconsciente y se quedará cuidando de él, pero la manera en que consigue que le dejen pasar es diciendo que es su esposa. El problema está en cuando se despierta Edward, parece que ha perdido la memoria y resulta que está casado. Y veremos qué es lo que pasa entre estos dos personajes, porque Cecilia está en una situación un tanto precaria, no tiene dinero, no tiene familia, ya que su padre ha muerto recientemente, y realmente cogió el barco rumbo a las Américas, que es donde está Edward, para escapar de su primo que quería casarse con ella. Es una historia que me impactó muchísimo por lo diferente que es respecto a los que estoy acostumbrada de novelas románticas de época, porque ya salgo de Inglaterra, cosa que no es habitual, y nos encontramos en Nueva York. Me gustó muchísimo la relación entre los dos personajes y su química, porque realmente traspasaba las páginas, pero también es una historia que resultó un poco fácil para mi gusto. El nudo no era muy complejo
y el desenlace estuvo muy bien, aunque ya se veía venir. Es una historia que la trama principal de los personajes te atrapa porque quieres saber cómo evoluciona todo, pero las otras subtramas me parecieron un poquito flojitas. Aún así, me gustó mucho cómo iba evolucionando las cosas entre estos dos personajes porque era un tanto confuso para él. El tercero de la serie es la otra Miss Bridgerton, y ya os podéis imaginar que aquí aparece otra Bridgerton, pero es Poppy, la prima de Billy. Y lo que pasa con este personaje es que está un día tranquilamente paseando por la playa y ve algo que no debería haber visto, y las personas que la encuentran deciden que la mejor solución es secuestrarla, porque no debería haber visto eso. Y así es como acaba en el barco de Andrew Rokesby. Andrew trabaja para el gobierno, pero de manera encubierta, pues se hace pasar por pirata. Entonces, como Poppy ha visto un secreto de estado, no puede dejarla ir y tiene una misión y tiene que salir ya. Así que decide que la mejor solución es llevársela con él en el barco. Esta historia me encantó desde la primera página, ya el hecho de que empiece con el secuestro, que la lleven al barco y demás, me atrapó, me encantó, porque además Poppy es así aventurera, que se pone a pasear engañando a su carabina para que no le acompañe por la playa. Pues no hay nadie, oye, no había peligro, pero se mete en una cueva y ve lo que no toca. Y cuando se encuentra en el camarote del capitán, pues oye, que se da cuenta de que puede estar arruinada como la gente se entere de dónde está pasando los días. Andrew se encuentra en un aprieto porque realmente tiene una misión y tiene que salir ya, y no puede posponerlo, no puede bajar del barco, llevar a Poppy, hablar con ella, que lo mantenga en secreto, saber qué es lo que ha visto, cambiar lo que ha visto de sitio de ubicación para que no lo encuentre otras personas. Así que, oye, mira, se la lleva. Y a mí me encantó el hecho de que durante estos días, esas semanas en el barco, se fueran conociendo poco a poco. Hay una química brutal entre ellos, pero brutal, a mí me encantaron. Y encima ves esos diálogos que son súper divertidos, súper ágiles, y el hecho de que haya un tira y afloja constante porque ambos personajes son de decirlo todo. Sí que es cierto que el hecho de que prácticamente toda la historia suceda en un barco hace que a veces sea un poco lento, pero bueno, luego suceden muchas más cosas y el desenlace es alucinante. Es algo que decía, por favor, sí, me encantó. Puso la piel de gallina, así que lo disfruté muchísimo. Y por último, el cuarto de la serie es Primero llegó el escándalo. Nos cuenta la historia de Georgiana Bridgerton, la hermana pequeña de Billy, y de Nicholas Rokesby. Georgiana se ha visto comprometida debido a que el que le estaba cortejando tenía prisa por casarse y decide secuestrarla y llevársela. Pero ella consigue escapar y bueno, es de vuelta a su hogar. Lo que pasa es que claro, los rumores ya circulan y ha estado con ese personaje unas cuantas horas a solas y eso pues hace que su reputación esté por los suelos. Entonces, como la familia Rokesby es tan apegada a la familia Bridgerton, además el padre Rokesby, ya me entendéis, es el padrino de Georgiana, se siente como responsable y digámosle que obliga a Nicholas que le pida matrimonio a Georgiana, que se case con ella. Nicholas alucina, porque él estaba en Edimburgo, porque está estudiando para ser médico y ha tenido que dejar sus exámenes a medias porque su padre le había enviado una carta súper urgente que tenía que volver a casa y él se pensaba que alguien había muerto. Y resulta que es esto. Veremos qué es lo que pasa con estos personajes. Para empezar, este libro tiene muchísimos diálogos y hace que todo sea muy fluido y lo leas rápido, pero a su vez eso también hace que la trama sea un poco simple. A mí me pareció que pasaba todo demasiado rápido, demasiado fácil. Sí que es cierto que en este libro se tratan temas muy interesantes, hay un debate que abre la autora y que hace que entre los personajes se planteen cosas, situaciones que hasta ese momento no se habían planteado en esa época, por decirlo así, de manera habitual. Entonces eso me gustó muchísimo. Me gustó cómo lo resolvió porque me pareció bien la idea, teniendo en cuenta que hay que ajustarlo a la época,
pero lo dicho, fue todo muy superficial. Entonces, en resumen, esta historia me gustaron mucho los personajes y tal, aunque también debo decir que el romance, para mí, sentimientos se despiertan rápido, no me acabó de convencer. Pero a su vez me divertí muchísimo porque era todo muy ágil y también me gustó este tema que trato. Estos 4 libros son historias independientes entre ellos, pero como siempre cuando es una saga así familiar, nos hace mención en los libros posteriores cosas, sucesos que transcurren en los libros anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si os ha llamado la atención uno en concreto y solo queréis leer ese, adelante, a por él. Pero si os ha llamado más de uno o todos, seguid el orden porque si no os haréis spoilers de las historias anteriores. Si os decantáis solo por uno, que sepáis que lo vais a entender completamente excepto pequeñas menciones que se hacen. ¿Vale la pena leer estos libros? Yo os voy a decir que sí porque a mí me han gustado, me he divertido, me lo he pasado bien, me han gustado los personajes, aunque considero que las historias, algunas de ellas, sean un poco flojitas. Y eso es todo, decidme en los comentarios si tenéis intención de leer estos libros, si ya habéis leído alguno de ellos y si lo habéis hecho, cuál ha sido vuestro preferido. El mío es la otra, Miss Bridgerton, porque me encantaron los personajes. Dadle like al vídeo y compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!